Buenas a todos, hoy tenemos un nuevo episodio en el canal con Manuel Rich, de vuelta. Placer. Vamos a comentar nuevas noticias que hay en el panorama macro y en las bolsas. Por un lado, vamos a hablar primero de todo lo que es el panorama macro, qué está pasando con la Fed, qué está pasando, hay quantitative easing, no, qué está pasando con la inflación, desempleo. Y luego, en un segundo bloque, vamos a hablar un poco de qué está pasando con el SP500, por qué han estado subiendo unas acciones más que otras, large caps, qué está pasando, expectativas que tenemos, ¿no? Un poco. Sí. Por introducir un poco, eh, hay bastante expectativa, hay bastantes comentarios de si la Fed está haciendo QE o no con estas inyecciones de liquidez. Va a invertir 40.000 millones todos los meses. ¿Quieres explicar un poco más? Que bueno, han salido ahora unos datos de inflación muy por debajo de lo esperado, ¿no? Hemos visto una inflación subyacente en Estados Unidos en el 2,6 cuando el mercado esperaba un 3. Y luego también estamos viendo cómo el mercado laboral de Estados Unidos está enfriándose. Ahora mismo está en un 4,6 de desempleo, o sea, está subiendo poco a poco. Esto sigue siendo muy por debajo de la media histórica. Pero bueno, la preocupación es si repunta al alza más de lo esperado, ¿no? Entonces, digamos que en el último FOMC, ¿no?, de la Fed, vimos que el presidente pues está, bueno, justificó ese recorte de 25 puntos básicos principalmente por el mercado laboral, ¿no? Porque dice que una vez empieza a subir el desempleo es difícil frenarlo. Y luego también anunció curiosamente pues, que va a empezar a recomprar, bueno, a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo para aumentar la liquidez de los bancos, ¿no? Hemos visto que, bueno, al final los bancos tienen que tener liquidez en caja, ¿no?, para prestar y, bueno, para cubrir pues, sus deudas a corto plazo, vienen siendo los depósitos, etcétera. Y la Fed pues monitoriza eso. Entonces está llegando a unos niveles bastante críticos y esto se supone que no es QE, sino es para mantener los niveles de cash en el sistema pues a un nivel adecuado, ¿no? Para que fluya la economía. No es estímulo, en mi opinión, porque no es que aumente mucho el nivel de cash en la economía, simplemente lo mantiene a un nivel normal, porque 40.000 está millones al por mes son debajo. muchos. Sí, pero la economía de Estados Unidos es enorme. Entonces, los bancos, imagínate que tuvieran todo invertido en treasuries, porque el gobierno de Estados Unidos emite una barbaridad de deuda y todo esto succiona un montón de liquidez del sistema. ¿Vale? Entonces, tiene que haber un suministro de liquidez. O sea, al final, la Fed no compra para que haya liquidez, porque al final un banco que tiene treasuries no puede pagarle al cliente con treasuries, le tiene que pagar con cash. Entonces, la Fed le da esa liquidez para que pueda hacerlo, que estaba Mm, llegando a los niveles críticos y por eso hemos visto que la repo, para los que no lo sepan, pues es, digamos, lo que se paga por préstamos a ultra corto plazo, que es, digamos, a un día, está empezando a subir porque faltaba liquidez en el sistema, ¿no? Aunque parezca mentira, mm, pero era así. Vale, pero yo te voy a hacer aquí una pregunta derivada de esto. Es decir, estamos viendo que la Fed está metiendo dinero en el sistema, sea para controlar los repos o sea para controlar esta liquidez o no, pero al final son 40 millones más que está metiendo. Se supone que estábamos en quantitative tightening, es decir, que estábamos quitando liquidez. Ahora se está metiendo y yo creo que el mercado lo está interpretando como que se está metiendo. Y a eso súmale que se han recortado tipos. Entonces, ¿no crees que realmente al final lo que está viendo la Fed es otra vez estimulando la economía? No, no, o sea, están aumentando la liquidez, pero el valor de los activos ya estaba. O sea, no están aumentando el valor, no están aumentando realmente nada. Te están cambiando un activo que vale 100 a mercado por dinero. O sea, te están dando $100, tú le das el activo. Pero tú ese wealth effect o tal ya lo tenías, ¿vale? Simplemente están dando liquidez para que se pueda transaccionar, porque está llevando a los niveles muy, muy bajos, ¿no? Si fueran a estimular, aumentaría el nivel de liquidez mucho más de lo que es la norma. Ahora mismo han vuelto a la norma con este estímulo de 40 billones al mes. Mm. Yo ahora luego también te O voy a sea, es hacer. QE, no, porque el QE es estimular la economía inundándola con liquidez, ¿vale? Para que los bancos tengan que prestar sí o sí en un momento complicado. Pero en este caso es simplemente para controlar la falta de liquidez en el sistema, ¿no?, de notas bancarias, digamos, en los bancos. Vale, yo te voy a hacer otra pregunta ahora y es, eh, ¿esto crees que ayuda a que se rebajen los tipos de interés a corto plazo? ¿Que la Fed está ayudando con esta liquidez? Sí, claro, esto hace.
ayuda a reducir los costes de apalancamiento a ultra corto plazo. Entonces, si esto lo sumas con la bajada de tipos de interés y luego le sumas que se siguen endeudando los gobiernos, ¿crees que va a hacer un efecto steepening más de lo que hay aún o ya está descontado todo? No, un efecto steepening es lo que estamos viendo ahora, que los tipos a corto plazo están bajando, pero los tipos a largo plazo están subiendo. Y eso es muy negativo para el crecimiento económico, porque al final la gente no se financia a un mes, a un año, a 2 años, que es lo que está bajando. Se financian a 5, 10 años las empresas y luego los particulares se están financiando a 20, 30 años con las hipotecas y todos esos tipos de interés están subiendo un montón, Hmm. especialmente ahora con el anuncio de Trump que puede que nomine a Hassett, ¿no? Y bueno, Hassett ya sabemos que está muy ligado a la política republicana y es muy pro bajar los tipos de interés, ¿no? Entonces el mercado le da mucho miedo que entre esta persona tenga una influencia a la baja de tipos en la Fed y cometan errores, ¿no? Que hemos visto en el pasado. Pasado hemos visto que en el 22 no subían tipos, fue demasiado tarde, y ahora podemos ver a una Fed que baja tipos demasiado pronto. Entonces, podemos ver ahí Cuando un has dicho error. en el 22 te refieres a 2020, ¿no? Que no se No, subieron tipos. 2022 fue cuando subieron tipos de Perdón, interés perdón, perdón, agresivos. perdón. Sí. Para luego, bueno, sí, a efectos de 2020, luego en 2022 se suben los tipos. Vale. Mm, interesante. Y luego tú, vale, y otra cosa que también quería relacionar con esto, al final, es decir, tipos a corto bajando, tipos a largo subiendo. ¿Por qué el oro no cae? Si supuestamente siempre se ha dicho en los libros de texto que el oro está inversamente relacionado con los tipos de interés a largo plazo. Si están subiendo los tipos de interés a largo plazo, ¿por qué el oro está subiendo? Hombre, porque están subiendo los tipos de interés a largo plazo significa que el bono está cayendo, ¿no? A nadie le gusta comprar algo que cae, nunca se sabe. Ahora parece que está atractivo el rendimiento, pero siempre lo puede estar más. ¿Vale? Entonces, la gente está buscando refugio en activos como el oro, además de la moneda, que la inflación nunca se sabe cuánto puede llegar a estar. Entonces, tú al final cuando compras un bono es como comprar un futuro sobre la moneda en la que está denominado. Bueno, pues apostar en contra de la moneda. No, 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 es apostar a favor. O sea, si tú crees que el dólar va a mantener su poder adquisitivo por encima de lo que te va a generar a X vencimiento, realmente te compensa comprar ese bono, ¿no? Pero si te está pagando un 4 y la inflación igual se va a un 5 o un 6, pues ya no te compensa, ¿no? Y más a largo plazo, que de aquí a 20 años no se sabe lo que puede pasar. Mm. Y vale. Más cosas que queríamos comentar. El tema del desempleo, el dato del core inflation, ¿qué lectura haces tú? Porque el mercado se esperaba que estuviera un 3,1% el dato. Ha salido el dato un 2,6%. Sí que es verdad que es el dato de noviembre, que no tuvimos el de octubre por el... Bueno, creo que el motivo es por el parón de el government shutdown este. Entonces no hubo dato de octubre, pero sí que hemos tenido noviembre y ha estado muy lejos de las expectativas del mercado. ¿Por qué crees que esto está pasando? ¿Crees qué implicación va a tener ahora? Porque estamos viendo que los aranceles no hacen efecto en el core inflation, que realmente a Trump le está saliendo muy bien la jugada, sorprendentemente. ¿Qué lectura haces tú para los mercados y también para los tipos de interés? Sí, o sea, el mercado se esperaba un 3% de inflación, core ha salido un 2,6%, pero hay que tener en cuenta que al haber este parón del gobierno de Estados Unidos, digamos que la calidad de los datos que han recolectado ahora a última hora, he escuchado pues, que se dice que no es muy buena, tal, están pendientes ya al siguiente dato. Pero bueno, Sí, un 2,6 es muy positivo porque muestra que la tendencia de la inflación, sobre todo la subyacente, que es la más sticky, ¿no? Digamos, la que más cuesta de bajar, está bajando. Pero muchísimo, claro, sí, sí, ¿no? O sea, la muchísimo. verdad que la sorpresa ha sido muy grande, ¿no? Pero por eso se cuestionan un poco los datos. Y luego hay que ver, porque si ha bajado la inflación porque hay menos demanda, menos crecimiento económico, eso es muy negativo, ¿vale? Sobre todo para acciones así más value y tal. Porque eso quiere decir que te están bajando tipos, pero no porque la economía, o sea, no te están bajando tipos porque la economía vaya bien, te bajan tipos porque la economía va mal y eso es malísimo para la bolsa. Entonces hay que tener ojo ahí, ¿vale? De momento parece que todo está fenomenal, por eso hemos visto que la bolsa lo ha celebrado. Los recortes de tipos ahora son más probables en 2026, lo que la bolsa ha celebrado mucho, ya que la mayor parte de la bolsa es tech y el tech tiene una sensibilidad a tipos de interés muy alta, ¿no? Si te bajan tipos, tech sube. Entonces,
digamos que por eso estamos viendo eso. Y luego también hemos visto ese repunte en el oro por ese mismo motivo, porque los recortes que se están priceando ahora son más probables que antes. Entonces el oro sube ante esto. Y Vale. además que te cubre. Al final el oro, si el desempleo, si la inflación es por parte de demanda, hay menos consumo, eso significa que estamos entrando en una recesión, el desempleo se va a disparar, el oro va a subir. Entonces el mercado disipa eso también. O sea, el oro ahora es win-win, por donde lo veas. Que por cierto tenemos un 6% en el fondo y bueno, nos está generando un alfa descomunal frente a la competencia. Y también te quería preguntar, duda que me ha surgido, no tenía preparada, pero me ha surgido y es, realmente si tú ves un steepening y ves que están subiendo los tipos de interés a largo plazo, esto en las valoraciones, y si por un lado bajan los tipos a corto plazo, pero por otro suben a largo plazo, esto en las valoraciones, ¿cómo se netea el impacto? Es decir, ¿cuál es el que pesa más? Hombre, pesa mucho más el de largo plazo. Sí, porque el terminal value es el que... Al final, digamos que el impacto que tiene por la duración del bono, ¿no? Al final, una subida de un 1% en el bono a 20 años es muchísimo mayor que una subida del 1 al corto plazo, ¿no? Por el efecto de duración. Al final, el impacto que tiene eso en el balance, en el net worth de las instituciones que tienen ese tipo de activos, pues baja mucho y por lo tanto, tienen problemas, ¿no? Digamos, luego, pues simplemente por el wealth effect y tal, pues ven una pérdida, consumen menos, tal, tal. O sea, siempre que suba los tipos a largo plazo es negativo para la economía. Mm. Sobre todo Y, en el rango de los 10 años o así, que es donde está todo corporate America, ¿no? Entre 5 y 10 años están todos. Entonces, si ahí sube, tenemos problemas en refinanciaciones, etcétera. Bajan los márgenes. O sea, podemos ver problemas, ¿no? Y al final, si Hassett es nominado por Trump y lo que quiere es bajar tipos a muerte, lo que va a pasar es lo contrario. Va a bajar a corto plazo, pero a largo plazo van a subir, descontando el error que está haciendo este hombre. Pues al hombre, final el crecimiento económico va a haber afectado, ¿no? Y o, ahí es donde hago- vemos que el oro va a dispararse. hombre, o ajusta el presupuesto o seguirá bajando el credit rating. De Que, Estados Unidos. hombre, ya le gana a Microsoft. Es decir, a ver si ahora Microsoft va a tener que ser el nuevo riesgo cero, ¿no? Para hacer Si el no, a ver, el KPM. credit rating de Estados Unidos va ligado al dólar. O sea, nunca van a hacer default. Solo que el dólar cada vez te va a comprar menos. O sea, ese es Eh, el default que te hacen. En términos reales te hacen default, pero en términos nominales nunca te van a hacer default. Hasta cierto punto también está ligado a qué tan buenos son los cazas, ¿no? Que fabrican Sí, es que al para final defender el dólar tiene la hegemonía. mucho respaldo económico, militar, etcétera. O sea, es lo que yo digo. El militar sobre todo. Sí, sí, sí. El día que no tengan los mejores cazas, veremos cuál es la moneda por excelencia. Y ya por ir cerrando el- toda esta ventana macro que hemos abierto, te quería comentar cómo ves otros movimientos de otras monedas. No sé si ya se está investigando, pero cómo se ha estado moviendo la libra, cómo se ha estado moviendo el yen y qué impacto crees que puede tener en las bolsas, sobre todo el yen con el carry trade, pero igual el de la libra. Sí, ¿Lo hemos has estado visto viendo? que el dólar ha recuperado su terreno contra el yen muy agresivo, ¿no? Ya están de vuelta. Aparte del carry, tenemos la revalorización por parte del dólar contra el yen, o sea que todos contentos por ahí. Luego hemos visto al Banco Central de Inglaterra, al BOE, bajar tipos de interés así de regalito de Navidad para estimular pues, la economía, ¿no? ¿Tú te lo Que esperabas? no porque la inflación en UK es altísima, ¿no? Entiendo, o sea, a ver, son los que de tipos de interés son de los más elevados ahora mismo, o sea, estaban en un 4 y pico, ¿no? Lo puedo El mirar, Banco pero Central buah, de por ahí Inglaterra está, ¿eh? y ha bajado ahora un recorte de 25, veremos. Sí que es verdad que la economía no lo está haciendo muy bien, ¿no? La Estaban inglesa. en 4 Han y bajado a ahora es 3,75, ¿no? 3,75. Y la economía inglesa no sé cómo estaba, no sé cómo está yendo, pero no está para tirar Fatal. cohetes. No. Entonces, con todo el tema del Brexit y tal, fatal. Sí, les ha salido muy bien la jugada. Y Pero bueno, luego, además, comentar que estos van un poco al ritmo de lo que va a aparecer Italia. Es decir, a ver cuánto duran los primeros ministros. Y los bandazos que pegan. No quiero tampoco entrar en política, pero los bandazos que está pegando Keir Starmer tampoco. No son muestra de una economía muy fuerte, eso es, eso es. sinceramente. En Reino Unido. Igual les viene bien este recorte de tipos. Sí. Pero faltará ver cómo reaccionan. Y luego, segundo tema que quería comentar. em, Hemos visto que este último mes ha estado subiendo más el Equal Weight SP500 que el SP500 normal. Sí que es algo que hacía tiempo que no se veía. Es decir, entonces lo que realmente estamos viendo es que las large cap están haciéndolo menos que las mid caps.
del SP500. ¿Qué opinión te suscita esto? ¿Crees que va a ser una tendencia que vamos a seguir viendo un poco en los siguientes años? Y yo creo que hasta cierto punto deberíamos de verla, solo por el hecho de que los PERs de las large caps son demasiado altos. Se están normalizando en algunas, como Nvidia, normalizando, pero sigue siendo un 40i. Lo puedo Sí, mirar, pero es pero que el growth que tienes en las large caps, la calidad del negocio no lo tienes en las small caps y en ya, las pero mid también lo caps. pagas muy caro. Sí, sí, pero bueno, al final nadie te da pesetas a duros, eso es así. ¿Pero cuántos años va a seguir creciendo Nvidia un 50%? Bueno, pues eso es lo que te digo, un catalizador de outperformance para las small caps y las mid caps o para el equal weight del S&P respecto al S&P normal sería que la IA al final fuera, digamos, una decepción, ¿no? Entonces eso sería un catalizador que sí que haría que el trade ese funcionara muy bien. Pero si todo sigue como está y la IA sigue dando los resultados que está dando, es muy difícil ver que el equal weight lo siga haciendo mejor que el S&P. Yo creo que esto ha sido más un movimiento a corto plazo de rebalanceo táctico de muchos fondos, ¿no? Que han vendido las ganancias que tenían en large cap y han comprado Mid caps. mid caps, small caps, pues que tenían que rebalancear porque tenían underweight igual por debajo de mandato, ¿no? Entonces hemos visto este movimiento táctico a final de mes, pero no creo que sea una tendencia, ¿no? Porque ¿qué fundamentales? Los únicos fundamentales que podemos decir que ayudarían a estas empresas son tipos a la baja. Tipos a la baja con un crecimiento económico fuerte. Pero claro, yo no creo que ese sea el caso. O sea, si tenemos un crecimiento económico fuerte, va a ser muy difícil justificar la baja de los tipos. Y si entra Hasse y te dice, mira, lo bajamos igual, A a ver, largo plazo van a subir. Entonces dices, le van a reventar por. dices, es muy difícil de justificar, pero es que ahora has tenido crecimiento del PIB de Estados Unidos 3,8 el último y te han recortado los tipos igual. Ya, ya. Me refiero, es Porque decir, ahora dicen que el desempleo está subiendo, que es por tema de IA, principalmente, ¿no? Digamos. Entonces, no soy tema de IA, difícil de medir, me gustaría un estudio, pero al final el hecho es que está... El desempleo sí que es verdad que está frágil, que es lo que decía Powell, que el que pierde el empleo le cuesta mucho conseguir otro. pues claro, porque el tema de la IA es así. O sea, al final, si la IA hace el trabajo mucho mejor, y la gente hoy en día no quiere ser electricista y fontanera, que es donde más se paga ahora mismo. O sea, un fontanero, estaba hablándolo yo el otro día, en UK está cobrando 200 euros la hora. O sea, es una barbaridad, porque es que no hay. Tío, No hay mano de obra, tío. pero cobra como si fuera consultor de fontanero, ¿eh? Sí, no, no. No O tiene sea, una libra la hora. cobran más que un consultor. Claramente. Sí, no, no. Consultor de fontanero. No, no. Si es que estos trabajos son los más necesarios hoy en día, los que más se pagan. Yo te voy a hacer más preguntas sobre esto. Es decir, ¿cómo tienes ahora mismo el fondo? Porque tú estabas overweight en large caps. ¿Vas a seguir overweight en large caps? ¿Qué te dicen tus analistas? No, nosotros hicimos el último rebalanceo en octubre y lo que hicimos fue reducir un poco la exposición a renta variable en un 1%, eso a nivel estratégico. Luego aumentamos nuestra exposición en oro por 2% y luego reducimos en 1 la renta fija, ¿vale? Es decir, Eso un fue a dos por nivel ciento estratégico. adicional. Si tú tenías un 5, ahora tienes un Claro, o 7. sea, nosotros aumentamos la exposición a oro en un 2%, financiándola con ventas en renta variable y renta fija, ¿vale? ¿Y Eso fue a nivel estratégico, ese rebalanceo lo hiciste en octubre? en octubre. Bueno, Vale. a principios, creo que fue el 3 de noviembre, porque el último día de octubre pillaban fin de semana, ¿no? Y luego, este trimestre, dependiendo de cómo evolucionen los datos y tal, pues haremos otro comité de inversión en enero y pues decidiremos el rumbo de esto, ¿no? Ahora mismo pues estamos overweight healthcare, que ha hecho una outperformance brutal. Este año ha sido el año de healthcare. No, no, este año no ha sido el año de healthcare, ha sido desde que lo rebalanceamos nosotros, en octubre. Sí, sí. Han movido todo el mercado. No, no, nos hemos anticipado a la rotación que ha habido. Sí, sí, pero digo que Healthcare ha sido las mejores posiciones que hemos tenido. ha sido el año del healthcare. Y además todos los M&As que han habido en healthcare No, han no, ayudado pero que Healthcare muchísimo. este año va year to date negativo. Pero el plan, como ha ido mejorando durante este año, igual los últimos 6 meses, 7. Nosotros lo cogimos en octubre y desde octubre ha hecho como un +9, mientras que el MSCI se ha quedado plano. Tech ha bajado, que Tech también lo teníamos overweight y eso nos ha perjudicado el rendimiento. Luego teníamos Telecom con Google, que ha subido, que nos ha ayudado mucho ese overweight, porque Google está ganando ahora, parece, la carrera de la IA en tema de SaaS. Y luego teníamos un Y overweight. el Gemini, Ah, que también le ha recogido muy bien el mercado la noticia. sí, sí, o Que ahora sea. está siendo como un modelo más preferido por encima de ChatGPT para muchas cosas. Y luego teníamos overweight también en la región esta en Norteamérica, ¿no? Entonces también nos ha perjudicado un poco. Bueno, se mantiene
muy parejo al MSCI World, pero la posición que más nos ha beneficiado en el fondo ha sido oro y healthcare. ¿En algún momento meteréis el IBEX? No, o sea, nosotros no El tenemos exposición IBEX, directa al IBEX. el Podemos IBEX tener está generando exposición a una... Europa. Aquí este año, muy sorprendentemente, tras 15 años, por primera vez yo creo que los señores mayores que les cobran un 17% de comisión de gestión han hecho alfa Sí, este no. año. Lo del IBEX este año ha sido espectacular, El rally de gracias los... a Trump, ¿eh? Gracias a Trump. Sí, el rally de Porque ha los... hecho que El los rally de los inversores abran los ojos bancos. y vean, El rally vean de que los España bancos. está muy barata, ¿sabes? Estaba muy barata. Gracias a Trump. Porque nuestro presidente no será. No, o sea, el tejido empresarial en España es bueno, pero Sí. estaba muy infravalorado por el mercado. Pero Trump ha hecho que los inversores estadounidenses, que es la gran parte de la demanda global, empiecen Vean, a mirar fuera porque les daba miedo Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que repraisee todo el tema en España. mm, Y bueno, ¿hay algún otro tema que no quieras sé. comentar? No, la verdad, hemos comentado el rebalanceo tuyo de la cartera, hemos comentado cosas macro, por si quieres cerrar con alguna conclusión. Y bueno, yo el otro día subí un artículo sobre el futuro del dólar, hablando de los próximos candidatos a la Fed, ¿no? Donde pues estudiaba pues, un poco su currículum, quién podía ser mejor, peor para el mercado, ¿no? Porque al final el rol de la Fed sobre todo es dar guidance, guiar un poco al mercado en cuanto a política monetaria, más que lo que están haciendo ahora, lo que van a hacer después. Y bueno, yo comentaba que Hassett, pues en este caso no es la mejor opción, ¿no? Para tranquilizar a los mercados, en este caso, con todo el tema de la separación de poderes que se está Ah, poniendo en cuestión y tal. ahora mismo, Y bueno, el Polymarket le da 62% a Hassett. claro, y está subiendo. O sea, al final Y Hassett, Wars 22. claro, Warsh, en mi opinión, es el mejor. Es el que más tranquilidad va a dar al mercado, ¿sabes? Y porque aparte tiene mucha experiencia, ya está en la Fed, estuvo en 2008, o sea, tiene experiencia en crisis. Sin embargo, el Hassett ha estado casi siempre ligado al Partido Republicano, muy cercano a Trump. O sea, Sí, muy hombre del partido. claro. Entonces yo no lo veo como presidente de la Fed, ¿no? Pero bueno, al final pues van a pasar las cosas que van a pasar y hay que estar preparados. Al final, en el fondo, pues tenemos oro, que se vería beneficiado si sale este hombre. Y si no, Y también. luego tenemos también deuda en euros, sobre todo más de un 80% de la cartera de renta fija está en euros. 80% de la cartera de renta fija. Sí, ¿Y cuánto y tienes hedged de renta variable? o sea, el 80% en euros. De renta variable. No, de la renta No, pero variable luego tengo te cero pregunto yo, ¿en hedge. la renta variable cuánto tienes cubierto? Porque tú Cero. ¿Ya no estás cubierto? No, no, yo la renta variable no la cubro. ¿Por qué? Porque se supone que si el dólar se deprecia, facturan más en euros. O sea, el tipo de cambios es renta variable por algo, porque se ajusta. ¿Y si Variable, se digamos. aprecia? Bueno, no ¿Eh? tiene pinta de que se aprecie, pero... No, si se aprecia yo mi posición en euros, me beneficio. O sea, al final, digamos que si el dólar se deprecia, van a facturar más dólares, ¿no? Si facturan fuera de Estados Unidos. Y que es verdad que la mayor parte del consumo de las empresas de S&P 500 es interno, entonces, ¿se vería afectado? Sí. Pero bueno, eso ya se contempla en los comités de inversión, el efecto divisa, en la rentabilidad. O sea, eso está neteo. Entonces, eso lo tenemos en cuenta ya. No hace falta cubrir, porque al final cubriendo con los costes de financiación actuales del euro y el dólar, tienes un carry negativo y es difícil generar alfa con ese coste de financiación. Pero bueno, si está clarísimo que el euro dólar se va a ir a 1,30, 1,40, cubro. Pero claro, eso no es fácil de prever, ¿no? Hombre, de aquí a los próximos 6 meses muy complicado. Sí, es complicado, pero bueno, puede pasar, ¿eh? O sea, imagínate que se vuelve loco el presidente de la Fed y empieza Sí, que a... Hassett ahora se vuelve lo contrario. Bueno, Puede pasar como el Liz Truss, que dure 2 o 3 días. yo te digo una cosa, si subieran tipos, estaría más justificado que se los bajaran ahora mismo. Probablemente. Sí, sí, sí. En el Sí, informe este que preparé yo también decía, mira, con la inflación, bueno, ahora ha bajado a 2,6 la inflación, o sea, pero el mm, crecimiento escúchame, tienes un PIB al 3,8. ya, está claro, pero el desempleo te está empezando a subir y bueno, hay que tener un poco de cuidado. O sea, yo no bajaría los tipos, o sea, yo los hubiese dejado como estaban, no hubiese bajado los 20 y Se pico. supone que los bancos centrales lo que controlan es la inflación. Esto del desempleo es un poco, Yo es creo un que se concepto un poco están, se nuevo. están adelantando a un evento que no ha pasado. Eso nunca lo han hecho y en mi opinión no deberían hacerlo. O sea, los tipos no están al 8, están al 3, o sea, al 3 y pico. O sea, es que no están muy altos. Ya. O sea, y les va a quedar muy poco margen de bajada si toca estimular la economía. Bueno, pues yo creo que ha quedado buen podcast, sinceramente. Podemos cerrarlo aquí con las conclusiones. Manuel.
Un placer. Igualmente, Y Guillermo. traeremos más podcasts según vayan pasando las cosas. Saludo. Feliz Navidad.